Puedo sentir el refugio que con tus alas tú me das. Tú eres mi escudo y mi fuerza, oh mi Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de Dios. Yo diré a Jehová, refugio mío, mi fortaleza y mi Dios. Me librará del lazo y de la peste mortal. Con tus plumas tú me cubrirás. Puedo sentir el refugio que con tus alas tú me das. Tú eres mi escudo y mi fuerza, oh mi Dios. Debemos estar seguros que a través de este salmo dice que nos librará de esa peste mortal. Nuestro hermano Daniel nos va a poner en las manos de Dios. Bueno, va a poner en las manos de Dios a nuestro hermano Javier, que va a dar el tema en esta tarde. Adelante, nuestro hermano Daniel. Bendito Padre que mora usted en las alturas de los cielos. Santificado sea su sagrado y bendito nombre, Señor Padre Celestial. Señor mi Dios, aquí estamos una vez más delante de usted. Porque usted así, Señor mi Dios, con sus brazos abiertos, ha acogido a su pueblo aquí en esta su casa de oración. Le damos gracias, Señor mi Dios, porque todos mis hermanos han llegado presentes, sanos y salvos, por su misericordia. Señor bendito. Bendiga a todos aquellos, Señor mi Dios, que nos regocijamos en usted mismo. Porque así usted lo ha dicho, Señor mi Dios, todo aquel que se regocija en su nombre, las oraciones de su corazón serán atendidas y oídas por usted. Y así le pido, Señor bendito, que usted escuche las oraciones de cada uno de sus siervos. Y gracias, Señor bendito, por la enseñanza, su consejo, Señor mi Dios, que ha imprimido en nuestros corazones. Lo ha puesto, Señor mi Dios, en cada uno de nosotros. Señor bendito, usted siempre abra el corazón y el entendimiento de cada uno de nosotros. Pero, Señor, tenemos más hambre de ese pan que viene de usted y que va a ser puesto en nuestra boca, en nuestros oídos, Señor, por parte de nuestro hermano. Usted sea el que bendiga a nuestro hermano Javier, Señor mi Dios, que usted sea el que hable a través de él. Y nosotros, Señor Padre bendito, nos regocijemos en esa palabra que viene de usted. Que nuestra alma, nuestro cuerpo y todo nuestro ser sienta, Señor mi Dios, ese consejo bendito y nos redarguya y nos engrandezca en toda su ciencia, Señor mi Dios. Señor Padre, le rogamos que usted retire, Señor mi Dios, de nuestros corazones y de este lugar todo pensamiento erróneo, Señor mi Dios, toda cosa que nos interrumpa en escuchar su palabra. Señor bendito, gracias le damos por todo. Y todo esto se lo estamos suplicando y rogando por el único mérito que tenemos delante de su presencia, por su Hijo amado, nuestro Rey Salvador, Cristo Jesús. Amén. Sí, gracias, nuestro hermano. Ahora le vamos a dar el lugar a nuestro hermano Javier para que exponga la palabra en esta hermosa mañana. ¿Me puede dar el otro micrófono? Se le acaban las baterías.
Paz a vosotros, hermanos. Pónganse cómodos, sin lugar a duda, una hermosa escuela, la cual nos hace reflexionar, ¿verdad, hermanos? ¿En qué camino andamos? Fíjense que las palabras de un pensador que plasmó en una hoja de papel, nos hace una serie de preguntas. Yo creo que él pasó por momentos difíciles, como lo hemos hecho algunos de nosotros, ¿verdad? Y en esas palabras él decía: mira si en esta vida nos dieran otra oportunidad. Y también dice: mira si se pudieran cambiar las cosas que hicimos mal. Y sigue diciendo en esas palabras: mira si se pudiera con experiencia recomenzar. Y viene la pregunta y dice: ¿usted qué haría? Sin lugar a duda, hermanos, esta pandemia fue muy difícil para muchos de nosotros. Seres queridos que se enfermaron, ¿verdad? ¿O no? Muchos ya no están aquí en este lugar. Los recordamos porque están en nuestra mente, están en nuestro pensamiento, pero ya no están aquí, hermanos. ¿Nos dejó momentos amargos esta pandemia? Sin lugar a duda. ¿Cuántos de nosotros estuvimos al borde de la muerte, hermanos? Muchos, ¿verdad? Muchos, hermanos. Y eso nos hizo reflexionar. Sin lugar a duda que sí, hermanos. Porque decía nuestro hermano en la escuela: es un castigo de Dios. Sí, hermanos, es un castigo a la humanidad, porque el pecado que la humanidad va generando día tras día, hermanos, va en aumento, va en aumento. Y dice la palabra que nuestro Dios nos habla de muchas maneras. ¿Fue una prueba de fe para la iglesia, hermanos? Sin lugar a duda que sí, hermanos. Pero gracias a Dios, después de esos momentos tan amargos y tristes que hemos pasado, hermanos, Dios nos da la oportunidad de estar vivos, de poder reconsiderar la forma en que nos habíamos conducido, de poder hacer cambios en nuestra vida, hermanos. ¿Tenemos la oportunidad o no? Sí la tenemos, sin lugar a duda. ¿Debemos de aprovecharla? Al máximo, hermanos, porque no sabemos si vamos a tener otra oportunidad de recomponer nuestros pasos. Nuestro Señor Jesucristo ya prevenía todo esto, hermanos. Dice la palabra que los apóstoles le hicieron una pregunta y le dijeron que cuándo iba a ser el fin de los tiempos. ¿Y qué contestó él, hermanos? Dice: mira, en los últimos tiempos vendrán enfermedades, vendrán pestes, vendrán tribulaciones, hermanos. Sin lugar a duda, nuestro Señor Jesucristo estaba consciente de eso. En San Mateo capítulo 9, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, al leer el relato, hermanos, de verdad que es para que el corazón, hermanos, se nos compunja y meditemos en la oportunidad tan grande que tenemos en estos momentos. Capítulo 9 de San Mateo, en su versículo 37, hermanos. Vamos a leer el 35, me van a ir siguiendo con la vista, hermanos, con la vista en sus escrituras. Ábranlas, hermanos, vamos a meditar la palabra del Creador, porque esta es una oportunidad de estar aquí el día de hoy, hermanos. Es una oportunidad que Dios nos da para seguir alimentando nuestro espíritu y así fortalecerlo y con mucha fuerza y con mucha determinación hacer su voluntad. Dice el capítulo, les dije 11, ¿verdad? Perdón, 9:35, dice así: y rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad
y todo achaque en el pueblo. Y viendo a las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Voy a rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amados hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo descendió a la tierra y estuvo entre nosotros, digo entre nosotros porque somos un género humano, hermanos, y nos contamos junto con los que estuvieron en aquel tiempo, hermanos. Él venía con un propósito de darle la oportunidad una vez más a la humanidad para que enderezara sus pasos. Y dice que en esa reflexión, hermanos, dice la palabra que cuando nuestro Señor Jesucristo reflexiona y mira, hermanos, dice que ve a muchas ovejas que estaban esparcidas y que no tenían pastor. Dice que se conmovió y su corazón se enterneció. Y dice: voy a rogar al Padre para que provea a estas ovejas de obreros. Hermanos, las palabras que voy a decir no van con la intención de molestar a nadie, sino que es una reflexión que nosotros tenemos que hacer primeramente como obreros. Pero también la iglesia tiene que reflexionar, hermanos. Nuestro Dios a nosotros, los que predicamos, nos dio una tarea muy hermosa, una tarea muy importante. En San Juan capítulo 15, hermanos, vamos a ver un diálogo que nuestro Señor Jesucristo tuvo con un apóstol, hermanos. ¿Sí se recuerdan cómo era San Pedro, hermanos? Era un hombre con un carácter fuerte, ¿verdad, hermanos? Como que era el que más preguntaba, como que más su carácter era muy diferente al de los otros apóstoles. Pero aquí hay un diálogo, hermanos, en el capítulo 9 de San Mateo, en el versículo 37, hermanos. San Juan capítulo 15, hermanos. San Juan capítulo 15, en el versículo, estoy yo un poquito confuso. San Juan 21:15, hermanos. Vamos a ir a San Juan capítulo 21, versículo 15, y vamos a darnos cuenta, hermanos, de la tarea tan hermosa, pero también tan delicada que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Al apóstol San Pedro, hermanos, él le hace una petición muy seria, hermanos, en el capítulo 21, 15. ¿Ya estamos ahí? Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dice: apacienta mis ovejas. Y por tercera vez en el versículo 17, dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristeciéndose Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta a mis ovejas. ¿Qué significa la palabra apacentar, hermanos? Cuidar, proteger, darles de comer pastos
verdes. Es lo que dice el Salmo 23:2. Si alguien tiene Salmos 23:2, porque no me quiero salir de la lectura, hermanos, no quiero ir a otra parte. A ver si alguien me puede leer Salmo 23:2. Adelante. Amén. Dice que eso significa apacentar, hermanos, dar de comer pastos verdes. Si lo transportamos a la espiritualidad, es darle de comer pasto espiritual, alimento espiritual, cuidar de ellas. Fíjense, hermanos, la tarea tan importante que le dejó al apóstol San Pedro y a todos los demás apóstoles. Y dice, voy a rogar al Padre para que no falten obreros. Hasta el día de hoy, ¿nuestro Dios sigue proveyendo a su iglesia de obreros? Indudablemente, hermanos. Hombres determinados a hacer la voluntad de Dios y a alimentar y a apacentar y cuidar a las ovejas que Dios nos ha confiado. No nos ha confiado cualquier cosa, hermanos. Fíjense algo muy importante. ¿Qué nos ha confiado? A la iglesia que Cristo ganó con su sangre. Nada más y nada menos. Fíjense, hermanos, la importancia del trabajo que nosotros tenemos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos dio una hermosa enseñanza. Él dio su vida por las ovejas, hermanos. Y no le importó si una oveja era mala o buena. No, hermanos. Él tenía el propósito de cuidarlas. Nosotros los obreros, los que predicamos, tenemos que encauzar a la iglesia hacia el camino correcto que nuestro Dios nos marca. Una de las preguntas decía, ¿hay pretextos delante de Dios o justificaciones? No. El que está aquí al frente, hermanos, o el que ha decidido tomar este trabajo, tiene una recomendación, hermanos. Fíjense, dice ahí en Santiago capítulo 3, versículo 1, sí, si le da lectura, hermano, por favor. No, ahí está bien, hermanos. Dice que si nosotros nos hacemos maestros, ¿qué quiere decir lo que estamos haciendo? ¿Quién va a recibir más condenación? Nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque de cierta manera nosotros muchas veces somos responsables de esas ovejas. Nos las dieron para cuidarlas, no para lastimarlas, ¿verdad? Nos las dieron para proveerles de alimento. Pero si yo como obrero no tengo la espiritualidad y no tengo esa forma de guiar a las ovejas, hermanos, ¿qué es lo que les voy a enseñar? Pues lo contrario a la espiritualidad, ¿qué es? La carnalidad. Y dice la palabra de nuestro Dios en Santiago, hermanos, capítulo 3, versículo 11. Estoy tocando este tema, hermanos, porque este es el momento de que nosotros, como ministerio, reflexionemos y de que encaucemos a los miembros de la iglesia, hermanos, que representan una oveja, a ser más allegados a nuestro Dios. Yo me encontré hace como 2 días a un hermano que se llama Luis Alberto. Muchos tal vez lo conocen. Al escuchar el nombre, yo pienso que luego saben. Me encontré a él una vez y yo le pregunté que por qué no venía a la iglesia, hermanos. Y él me contestó, pues hermanos, los obreros, pues no sé. Y nada más me dijo eso. Y yo me quedé pensando, digo, bueno, pues ya nosotros como obreros, si por culpa de nosotros se va alguien de la iglesia, pues como que nos quedamos como sin nada, ¿verdad?
Ya se fue, pues es que no era de la iglesia. Nuestro Dios va limpiando, va limpiando su iglesia y se van quedando. No, hermanos. Dice que nosotros tenemos más condenación porque no supimos cuidar al rebaño que nuestro Dios nos ha confiado. ¿Qué hacía David cuando miraba al león que venía en contra? Dice que él luchaba y vencía, ¿verdad? Y que venía el oso y también luchaba. Nuestro Señor Jesucristo dice que Él dice que había 100 ovejas, que 99 eran portadas, pero una se fue. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo en ese relato? Dice que ese pastor la fue a buscar hasta que la encontró y la trajo nuevamente al rebaño, hermanos. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Dice en Santiago capítulo 3, versículo 11, si alguien lo tiene. Amén. Nosotros, hermanos, que ya hemos escogido el camino de nuestro Dios, podemos nosotros decir, pues es que todavía estoy en la lucha, sí, pero muchas veces cuando las cosas que son malas las hacemos como una forma de vivir, hermanos, es muy difícil que se nos quiten. ¿Tiene que operar en nosotros un cambio? Claro que sí. Estábamos leyendo ahí que nuestro Dios trajo al pueblo de Israel, ¿cuántos años? 40 para probar ¿qué? Lo que había en su corazón, hermanos. Porque dice que de lo que atesoramos en el corazón, habla la boca, hermanos. Si atesoramos carnalidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ahorita les voy a decir por qué, hermanos. Dice, entonces cuando nosotros como obreros del Señor mantenemos a una iglesia sana, a una iglesia que no haya problemas, hermanos, que no haya contiendas, estamos haciendo el trabajo al cual nuestro Dios nos ha llamado. Porque dice ahí la palabra que de nosotros no puede salir agua dulce o agua amarga. Solamente una tiene que salir, hermano, y tiene que ser la palabra de Dios para poder exhortar. Primera carta a Timoteo, hermanos, capítulo 3, versículo 15. Ahora vamos, hermanos, a reflexionar cómo nos comportamos durante la pandemia, al inicio, a la mitad y ya casi al término, hermanos. ¿Cuál fue nuestra reacción? Dice aquí en la escuela, en una de las dispositivas que nuestros hermanos nos mostraba, dice, ¿es un castigo de Dios o cómo era la otra? Una prueba de fe. Y ahorita vamos a discernir qué es la prueba de fe. Porque en este tiempo, hermanos, cuando la pandemia vino, había dentro de la iglesia, incluso, hermanos, había pensamientos encontrados. Que si él no tiene fe, que si yo sí. Y ahorita vamos a ver, a Dios no le agrada eso, hermanos. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, ¿cómo dice? Adelante, hermano. Dice la palabra de nuestro Dios que entonces el obrero va encauzando a la iglesia a la espiritualidad. Pero la iglesia también tiene que tener un comportamiento dentro de la casa de Dios. ¿Por qué, hermanos? Yo les hacía énfasis en esto de los acontecimientos que pasaron en la pandemia, hermanos. Cuando inició la pandemia, ¿cuál fue nuestra reacción? Como que todos andábamos espantados, ¿verdad? Bueno,
llega la orden, hermanos, que se debían de cerrar las iglesias por el bien de todos nosotros. ¿Verdad que sí? Nuestro Dios, hermanos, a nuestros hermanos del ministerio, a los hermanos que llevan el peso de toda la iglesia, hermanos, les da la sabiduría. Son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y las decisiones que ellos tomaron fueron inspiradas por el Espíritu, hermanos, y fueron las mejores para la iglesia. Sin lugar a duda, hermanos, Dios no puede dejar sin espíritu a su iglesia, somos dirigidas por Él. ¿Qué acontece cuando nos dicen, hermanos, pueden reabrir las localidades? Mi hermano Luis ya decía algo importante, muchos ya no querían regresar, hermanos, se sentían bien a gusto en sus casas. Otros tal vez era por miedo, hermanos, por precaución. Pero los que llegamos aquí, yo empecé a escuchar comentarios, hermanos, que no son de alguien que es espiritual. La carnalidad muchas veces la tenemos a flor de piel, hermanos. Por eso decía, y un castigo, sí, un castigo sin duda a la humanidad, porque de continuo estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Pero fue una prueba de fe para la iglesia, sin lugar a duda, hermanos. ¿Sí se recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo tiene el diálogo con Satanás y le dice, ¿has visto a mi siervo Job, que es un siervo que hace todo bien? ¿Y qué le dijo Satán? Pues porque le das todo, ¿cómo no te va a alabar y glorificar si tiene todo? Sin lugar a duda que sí lo probó, hermanos. Job aceptó, hermanos, porque dice, del vientre de mi madre vine desnudo y así, mire, nada tengo y nada me voy a llevar, hermanos. Aceptó, hermanos, sí, pasó la prueba, se deja ver que sí, hermanos, porque Dios le proveyó más. Pero regreso a los pensamientos. Yo por eso les decía que aún dentro de la iglesia había pensamientos encontrados, había discusiones y muchos decían, ¿dónde están mis hermanos? ¿Por qué no vienen? No tienen fe en Dios, tienen miedo, pero mírame a mí, yo estoy aquí. A Dios no le agradan esos pensamientos, hermanos. Escuchaba yo otros comentarios. Cuando vengan, pierden todo su derecho, no pueden ya. Otros decían, pues es que se portaron mal. Otros decían, cuando vengan van a querer mandar y van a querer hacer y deshacer. ¿Hasta dónde llegó la locura, hermanos? De nosotros. En lugar de que dobláramos la rodilla y le diéramos gracias a nuestro Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios mío? Te doy las gracias porque me has sostenido, porque me has dado la oportunidad de seguir viviendo. Y te doy las gracias por mi hermano que aunque no venga, pero está firme buscándote y no se olvida de ti. Fue una prueba de fe, sí. Tal vez por esa clase de pensamientos no la pasamos, hermanos. Porque a Dios no le agrada un corazón orgulloso. A Dios le agrada un corazón humilde, un corazón manso, hermanos. ¿Es momento de reflexionar? Sí, porque pudiera yo hacer muchas cosas en bien de la iglesia, pero si mi corazón está lleno de amargura, de tristeza, de rencor, si en mi corazón albergo carnalidad solamente, hermano, eso es lo que voy a proyectar. Recuerden que la fuente no puede dar dos clases de agua, solamente una. Y es la decisión de cada uno de nosotros, hermanos, cómo nos vamos a conducir, dice aquí, dentro de la casa
de oración, porque es el baluarte, porque es el cimiento de la verdad. Y si nosotros hemos reflexionado, hermanos, tenemos que componer nuestros pasos. Tenemos que rectificar nuestros caminos, nuestros pensamientos. Porque no va a haber un pretexto delante del Todopoderoso, hermanos. Él conoce nuestros corazones. Yo pudiera decirles que yo soy el que mejor cumplo a nuestro Dios y soy el que más hago y el que… No, hermanos, me estoy engañando. Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y eso me hace recordar, como yo les comento siempre, un hermano llega y me dice: hermano Javier, el hermano fulano no hace la oración con los ojos cerrados. Y le digo: hermano, ¿y usted cómo se dio cuenta? No, pues también estaba igual, ¿no? Y dice: ¿y sabe qué, hermano? Mire, cada vez que va a orar, dice: nada más lo estoy observando, dice, a ver si cierra o no los ojos. Yo dije: no puede ser. Pues entonces usted está igual. ¿Qué es lo que acontece en la iglesia, hermanos? Después de la pandemia, así muchos nos comportamos. A ver qué hacía el hermano, a ver si el predicador dice una palabra por otra. Y luego, si es un hermano que no estoy bien con él, lo apunto. Y, hermano, dijiste esto por el otro. Pero si me cae bien el otro, pues se equivocó, hermano. Pues está bien. ¿Debe de existir esto entre nosotros? No, hermanos. Venimos aquí a componernos, venimos aquí a meditar, y estas escuelas deben de penetrar en nuestro corazón, hermanos, y atesorarlas y poner por obra todo lo que nuestro Dios quiere de nosotros, hermanos. Sigue diciendo, y no estoy enojado, hermanos, es mi forma de hablar. Hace 8 días, fíjense, sí estaba enfermo y como que estaba yo así, ¿verdad? Pero ya ahorita estoy al 100, hermanos, créanlo. Y estoy contento porque Dios me ha dado la oportunidad de estar aquí parado delante de ustedes. Santiago 3:3, hermanos. Es palabra de Dios y decía mi hermano Raúl en sus predicaciones: la verdad duele, ¿verdad? Y cuando le echan limón a la herida, también arde, pero es para que nos compongamos. Empezando su servidor, hermanos. Yo voy a iniciar el cambio en mi vida. Si es de que he estado haciendo incorrectamente las cosas, pues es el tiempo, es la oportunidad. Decía ese pensador: ¿usted qué haría si le dieran otra oportunidad? Sin lugar a duda, echarle ganas, hermanos, ¿verdad? ¿Qué dice ahí en Santiago capítulo 3, versículo 3, hermanos? ¿No hay? Sí, hermana, por favor. Sí. 3:13 lo leyó, hermana. No, 13. No se preocupe. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Es una pregunta de la forma en que nos debemos de comportar. Muestre por qué. Por sus obras y por su conducta. Si yo vengo aquí, hermanos, a este lugar, a alimentar mi espíritu, es a lo que tengo que venir. Pero si yo vengo a estarme fijando cómo actúa el hermano Abraham, cómo actúa el hermano Catalino, cómo viene vestido, cómo habla, hasta si se ríe o si se enoja, ¿qué está pasando? No venimos a lo que es. Y dice que nosotros tenemos que saber comportarnos de la mejor manera dentro de la casa de Dios. Esto no es de nosotros, hermanos, eso pertenece a nuestro Dios. Salmo 71 dice: y yo no me di cuenta del que estuve a punto de caer hasta que no vine a la casa de Dios y medité en su palabra. Hasta ahí me di cuenta en el error en el que yo estaba. El
texto de memoria, ¿cómo dice? Enséñame tú lo que yo no veo, ¿para qué? Para que yo no lo haga o no lo vuelva a hacer. Señor, enséñame tú lo que yo no veo, para que si lo hice, ya no lo vuelva a hacer. Mira si te dieran otra oportunidad. Mira si se pudieran cambiar las cosas que hiciste mal. ¿Usted qué haría? Es una reflexión, hermanos, que tenemos que hacer. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 13. Y ya voy a terminar, hermanos, porque ya se me terminó el tiempo. Primera de Corintios, capítulo 13, primera carta a los Corintios, capítulo 13, hermanos. Me van a dar tiempo para encontrar Corintios. ¿Ya están? Capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice, fíjense la reflexión que hace el apóstol San Pablo. ¿Sí se recuerdan cómo era San Pablo, hermanos? Dice que era un perseguidor de la iglesia, ¿para qué? Para matarlos. ¿La iglesia le tenía miedo? Sí, hermanos. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo le habla a San Pablo y le dice, tú me vas a ser instrumento para llevar la palabra de Dios a los que no conocen, ¿cuál fue la transformación de San Pablo? Ese hombre, hermanos, que era agresivo, ese hombre que era, si lo queremos llamar así, carnal, que perseguía a la iglesia, hizo un cambio en su vida, hermanos. Y amó tanto a la iglesia que dio hasta su propia vida por ellos. Por eso también yo les pedía al apóstol San Pedro, hermanos, ¿cómo era ese hombre, hermanos? Por lo que narra la escritura, pues era un hombre que traía la espada, ¿verdad? Pero no esta espada espiritual, traía la espada, la otra, hermanos. Mas sin embargo, cuando el Espíritu Santo los toma, hermanos, hacen un cambio radical de 360 grados, hermanos. Y le sirven al Señor y apacientan a las ovejas, porque así es el deseo de Dios. ¿No será el mismo espíritu que transformó a esos hombres, el mismo espíritu que nos puede transformar a nosotros? Sin lugar a duda, hermanos. Pero si nuestro corazón está endurecido como un diamante, la palabra de Dios no va a penetrar. Nos cegamos en la ira, en la cólera, en los malos sentimientos. Y no le damos paso, hermanos, a que nuestro corazón se abra al amor de Dios y podamos manifestar con hechos la enseñanza que Él nos da. Primera de Corintios capítulo 13, versículo dice así: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o un címbalo que retiñe. ¿Cómo está el metal, hermanos? ¿Cuál es la condición de ese metal? Ese metal está inerte, hermanos. Pero si usted, vamos a hacerlo con este plástico, si yo le pego, ¿qué hace? Suena, pero vuelve a quedar. Al momento en que lo dejo de tocar, ¿qué pasa? Queda en la misma condición, inerte, sin sentir, sin poder manifestarse, sin poder hablar. Sigue diciendo, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si no tuviese toda la fe de tal manera, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, ¿qué pasa? Pudiera yo ser el miembro de la iglesia que más fe tiene. Porque yo cuando estaban todos allá en su casa, yo venía para acá y yo demostré que confío en Dios y que tengo una fe increíble. Pero si no tengo amor, ¿qué pasa? Nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres,
Y si entregare aún mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, hermanos. Porque la base principal de la espiritualidad y del amor a Dios es el amor, primeramente a Dios, y el amor al prójimo. Sí, pero yo le doy cuando no es. Sí, hermanos, pero eso no quiere decir que lo ames. No quiere decir todo. Fíjense lo que sigue diciendo. Cuando nosotros seamos capaces, hermanos, de sufrir todo esto, entonces vamos a estar conscientes que sí hay amor entre nosotros. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no obra sin razón, no se ensancha, yo soy el mejor y yo no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar. Cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. Hermanos, el amor va a prevalecer. Cuando nosotros seamos capaces, hermanos, de esto, entonces podemos estar seguros, hermanos, que todo lo que hacemos es agradable a Dios. Depende de nosotros, hermanos. Voy a terminar, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, con algo importante, hermanos. A veces hay desacuerdos entre nosotros, pues claro, somos seres humanos, ¿no? Pero que ese desacuerdo no sea el motivo para que nos separemos. No sea el motivo para albergar malos pensamientos y malos sentimientos en mi corazón. Aprendamos a dialogar, hacer a un lado la carnalidad y ser más espirituales. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, dice así: porque nadie puede poner otro. Sí estoy bien, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 13, 11. Disculpen, hermanos. Dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Cuando nosotros no conocíamos la palabra de Dios, hermanos, y comenzábamos a ser parte de la iglesia, había una justificación, porque nuestros pensamientos no estaban centrados en el amor de Dios. Veníamos desconociendo lo que es la misericordia, la bondad, la benignidad del Creador. No conocíamos, había una justificación. Pero conforme fuimos madurando dentro de la iglesia, hermanos, y la palabra de nuestro Dios fue haciendo mella en nosotros, tenemos que pensar como un adulto, hermanos. Si ustedes le preguntan a un niño pequeño, hermanos, y le hacen una pregunta y le dicen, ¿tú cómo ves esto? Él muchas veces va a decir, no sé, porque su inocencia, hermanos, así lo permite. No podemos decirle, no, pues tú estás mal. No, porque es un niño. Pero ya un hombre maduro, si le preguntan algo y dice cosas que no, ¿qué va uno a decir? Ese hombre no ha madurado. Nosotros tenemos que ir madurando, hermanos, día a día. Cada día que Dios nos da de vida es una oportunidad. Cada momento, hermanos, que Dios nos da la oportunidad de reflexionar en su palabra, tenemos que aprovecharlo al máximo. No podemos desperdiciar, no podemos descuidarnos, hermanos. Porque dice la palabra que Satanás está como ¿qué? Como un león rugiente, hermanos, mirando. Si han visto cuando caza un león, ¿verdad? Ve al más débil, hermanos. Y aun cuando ya está en las garras del león,
ya es muy difícil, hermanos. Le quita lo más preciado que Dios nos ha dado, que es la vida. En el prólogo de la escuela, hermanos, dice una frase que me gustó mucho, hermanos. Dice que nuestro Dios nos ha dado la vida y que nosotros permítame, hermanos. Dice así: Dios nos concedió la vida y tenemos la obligación de cuidarla. Dios nos dio algo preciado, hermanos, que es la vida. Depende de nosotros si la cuidamos o no la cuidamos. Depende de nosotros si queremos alcanzar la bendición de nuestro Dios y si queremos alcanzar la vida eterna. Dios ya nos puso todo en charola de plata para que nosotros solo tomemos, hermanos. Depende de cada uno de los que estamos aquí. ¿Cómo vamos a encauzar a las generaciones que vienen? Como iglesia, como obreros, como Grey. Así que, hermanos, esto ha sido la palabra de nuestro Dios. Yo me despido, paz a vosotros. Muy bonita la exhortación, ¿verdad, hermanos? Pues gracias a Dios que nuestro hermano le ha dado la inteligencia. Antes de que suban los niños, así les llaman, vamos a entonar una alabanza que dice: ¿a quién iré? Créame que cuando nosotros siempre tenemos la necesidad, vamos a buscar a alguien para que nos ayude cuando más lo necesitamos. Y se deja ver más cuando uno pasa las dificultades, las enfermedades. Aún todavía más hay que buscar a nuestro Dios. Adelante, hermanos músicos. Los niños se acomodan también. ¿Sí está en el proyector, hermanos? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz?
¿quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras